Gloria a Dios. Bueno, pues tengo la oportunidad de poderles compartir este tema que se llama Adora, no calles. Adora y no calles, ¿sí? Y bueno, pues el objetivo es que como mujeres podamos aprender a permanecer dentro de la gloria de Dios para poder adorar a Dios como Él es digno y saber cómo lo podemos hacer y cómo es la forma en la que Él le agrada, ¿sí? Me gustó mucho lo que dijo la hermana Miriam y creo que es algo que debemos de procurar y tener mucho cuidado. La verdad es que ahora que lo escuché dije, wow, no lo había visto de esa forma, ese versículo. Pero hermanas, sí, tengamos cuidado con las moscas. Mucho cuidado, ¿sí? No permitamos que contaminen el perfume que Dios deposita en cada una de nosotras. Amén. Y bueno, adora y no calles. Miren, el temor a lo desconocido es la respuesta natural de todo ser humano, ¿sí? Esta se enfrenta a fuerzas desconocidas. Al igual que cuando Moisés tuvo la visión con la zarza, fue algo que él no había experimentado. Fue algo nuevo para él y aunque tenía temor, dijo, iré a ver por qué razón la zarza está encendida si aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese temor también lo hizo tener un encuentro con Dios, ¿sí? El temor a lo desconocido también hizo que el sumo sacerdote aprendiera a entrar con temor a la presencia de Dios cuando estaban en el desierto, ¿verdad? En el tabernáculo. Dice la palabra que el sumo sacerdote debía tener una preparación especial, ¿cierto? Y que le ponían un vestido que tenía unas campanitas para que si las campanitas dejaban de sonar y tenía un cordón en uno de sus pies, porque nadie se podía acercar al lugar santo. Ese temor a lo desconocido, ¿verdad? Hacía que estos hombres verdaderamente lo pensaran muy bien si es que había algún pecado oculto para poder entrar a la presencia de Dios, ¿sí? El temor a lo desconocido, amados hermanos, es como por ejemplo cuando Jacob peleó con el ángel, ¿sí? Y en medio de su temor peleó con él y le dijo, pues no te suelto, ¿verdad? Hasta que me bendigas. Dice, no, ya Jacob, ya me tengo que ir. No, bendíceme. Y muchas veces este temor a lo desconocido es el que a nosotras como hijas de Dios nos tiene que llevar a la gloria de Dios, nos tiene que llevar a poder anhelar, aún con el temor que tú puedas tener en tu corazón, el poder desear estar dentro de su gloria, contemplar la gloria de Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo es que yo puedo adorar a Dios? ¿Sí? ¿Y cómo puedo conocer la gloria de Dios? ¿En qué momento, verdad? El punto número 1, ¿cómo puedo conocer la gloria de Dios? ¿Cómo yo puedo aprender a adorar dentro de su gloria? ¿O cómo es que yo puedo hacer que la gloria de Dios pueda descender en mi vida? Y algo que nosotros debemos de entender, nosotras, amadas hermanas, debemos de tener bien claro en nuestro corazón, que para que nosotros podamos conocer la gloria de Dios y para que nosotras podamos aprender a adorar a Dios, ¿sí? Debemos entender que la presencia de Dios no se puede manufacturar, no se puede comprar. La presencia de Dios no la puedes comprar ni con todo el oro del mundo, porque ¿qué crees? Que el oro ni siquiera es tuyo, es de Dios porque Él lo creó. Entonces, para que nosotras podamos aprender a adorar y no callar, ¿sí? Tenemos que entender que la presencia de Dios no se puede comprar, ¿sí? Esto significa que la gloria de Dios en la tierra, ¿verdad? Es porque Dios mismo decide que tú la conozcas. Dice la palabra, vamos a Isaías 60 del 1 al 2. ¿Qué dice la palabra en Isaías 60 del 1 al 2? Dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hasta hay un canto, ¿verdad? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, la gloria de Dios se revela a cada una de nosotras, pero tenemos que dejar que la luz, que la presencia de Dios pueda resplandecer sobre nuestras vidas. Lo que yo les decía hace un momento en la entrevista, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocer a Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es teniendo tiempo con Dios, amén. Y en ese tiempo que tú puedas adorar. Miren, adorar no nada más es cantar una canción, como el pastor decía ayer al término del congreso, ¿verdad? Adorar a Dios no es un canto, no es una canción. Adorar a Dios es con todo lo que tú haces. Adora a Dios cuando estés en casa haciendo el quehacer y doblando la ropa. En lo personal es algo que no me gusta, pero que hago, ¿sí? Adora a Dios haciéndolo. Adorar a Dios es siendo el mejor hijo, es siendo el mejor amigo, es siendo la mejor esposa, es siendo el mejor esposo, ¿sí? Es siendo el mejor servidor dentro de la iglesia. Adorar a Dios es siendo la mejor amiga, sí, pero no la amiga que te va a tapar para que vayas y hagas cosas que no son gratas, no. Sé la mejor amiga diciéndole: amiga, te amo, pero lo que estás haciendo no es correcto. Yo te invito a que reflexiones, porque mira, eso te va a acarrear males, ¿sí? Y no me voy a cansar de decírtelo, y hasta voy a orar y ayunar por ti, ¿verdad? Como dicen los niños cuando tienen miedo. Mi hija luego dice: mamá, hasta oré, ¿verdad? Porque tiene miedo, ¿sí? Hasta oré, mamá. Bueno, pues ora por la persona, sé la mejor amiga, marca las cosas que tus amigos están haciendo mal. Que mejor tus amigos digan: ¿sabes qué? Vengo, así me decía una amiga, ¿verdad? Ay, me vengo, ya sé que me vas a regañar, ¿verdad? Pero tengo que decírtelo. Y yo: ¿qué hiciste ahora? Y ya me contaba sus fechorías. Y me decía: ¿cómo ves? ¿Te digo lo que pienso? Y me decía: ya sé qué me vas a decir. Bueno, pues siéntate y escúchame, ¿verdad? Y pues le decía lo que tenía que decirle. Pero ¿sabe una cosa? Eso ha hecho que nuestra amistad perdure. Ya tenemos como 35 años, ¿verdad? No haga cuentas. Como 35 años de amigas, ¿sí? Pero ha sido ¿por qué? Porque ella sabe que si ella quiere conocer, o si ella sabe que hay alguien que le va a decir las cosas reales como son, soy yo. Y se las digo: nena, lo que estás haciendo no está bien. Y es una manera de que yo adore a Dios, porque ella sabe que yo no voy a participar de las cosas que le van a dañar. Adorar a Dios es hacerlo en todo momento. En tu trabajo, cuando estamos trabajando, adora a Dios, hazlo de la mejor manera. Adorar a Dios no nada más es un canto, no nada más es la ejecución musical, no nada más es el domingo o el día de célula. Adorar a Dios en todo momento es con todo lo que tú haces, con todo lo que tú eres. ¿Sí me explico? Pesas, te encargas de pesar las cosas, bueno, hazlo bien, no des kilos de 900 gramos, ¿verdad? Adora a Dios de esa manera, haz bien las cosas. Adorar a Dios es más allá de la ejecución de una canción, ¿sí? Y cuando yo hago estas cosas, definitivamente podré ver cómo la gloria de Dios puede descender y puede hacer que mi vida pueda resplandecer para otras personas. Amén. Dice aquí el número 2, dice: la gloria de Dios nos envuelve. Para que nosotras podamos adorar a Dios y no callar, tenemos que aprender a dejarnos envolver por la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios es la eternidad revelada aquí en la tierra, ¿sí? Un ejemplo práctico es la experiencia que tuviste cuando naciste de nuevo. ¿Alguien recuerda el día que Jesús llegó a sus vidas? Yo lo recuerdo claramente. Yo tuve la bendición de que cuando era pequeña tuve a unos vecinos que nos regalaron una Biblia ilustrada. Y como en aquel tiempo en mi casa no había televisión, mi mamá nos inculcó la lectura. Yo tenía como, bueno, si ya sabía yo leer, tenía como 6, 7 años y leí la Biblia ilustrada completita.
La leí completa. Yo no sabía, pero yo la leí porque pues no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Entonces me puse a leerla. Y es una realidad. Su palabra jamás va a regresar vacía. Jamás. Y cuando ya fui grande, fui joven, y que me enteré que algunos de mis amigos eran cristianos, me invitaron a una reunión cristiana. Y yo recuerdo, ¿saben yo por qué me quedé? Porque cuando escuché al pastor que daba el estudio sobre la Biblia, yo dije, sí es cierto, porque eso yo lo leí. Y me gustó y me quedé. Pero el día que yo conocí, que yo tuve mi encuentro personal con Dios, lo recuerdo claramente porque en alguna ocasión ya les contaré mi testimonio, pero nada más les diré algo pequeñito. Yo no tuve la bendición de que mis padres estuvieran juntos, yo solamente viví con mi mamá. Entonces yo nunca supe lo que era pues un papá, ¿sí? Nunca conviví con mi papá, jamás. Y de alguna manera yo carecía de ese amor paterno, de saber que alguien más aparte de mi mamá me podía defender, ¿sí? O alguien más podía dar la cara por mí. Y el día que yo conocí a Jesús, Dios fue tan hermoso que fue la primera vez que yo experimenté el amor de un padre. Fue la primera vez que sentí lo que era un abrazo de papá. Fue la primera vez que yo escuché cómo Dios me decía, hijita, yo te he defendido y te voy a defender siempre. No tengas miedo, porque yo soy tu papá y nadie te puede tocar porque soy tu papá. Y quien quiera meterse contigo, se mete conmigo. Se lo platico así ahora, ¿verdad? Pero yo recuerdo ese día y fue un día increíble para mí porque supe lo que era un papá y ahora lo sé. Y por eso es que siempre que oro le digo papi, porque es lo que yo necesitaba de mi Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, pero es mi Padre. Y yo lo recuerdo, ¿sí? Y cuando dejas que la presencia de Dios te envuelva, como cuando conociste a Jesús en tu corazón, que tuviste ese encuentro, que te sentiste perdonada, que sentiste como Dios te limpiaba, que sentiste como Dios te aceptaba, como Dios te recogía, como Dios te liberaba, como Dios te sanaba. Esa es una experiencia en la cual Dios te envuelve en su gloria. Y entonces tú comienzas a dar una adoración a Él, porque simplemente es algo que no puedes callar. Adorar a Dios, no, ya lo hemos repetido en otras pláticas. Adorar a Dios no nada más es cuando estés bien, cuando te sientas bien, cuando todo está padre. No, adorar a Dios es cuando estás en medio de una dificultad. Adóralo. Adóralo, porque vas a ver la gloria de Dios. Yo hoy más que nunca entiendo que ¿cuántas queremos ver un milagro de Dios? ¿Cuántas queremos ser sanadas por Dios? ¿Qué crees? Que para que tú seas sanada necesitas estar enferma. Para que tú puedas ver un milagro tienes que estar en medio de una situación complicada. El pueblo de Israel no pudo ver el mar abierto si Faraón no lo hubiera perseguido y no hubieran tenido el temor y la angustia de saber, de decir, ¿qué vamos a hacer? Está aquí el mar y acá atrás está Faraón. Dios, ¿qué hacemos? Pero solamente así pudieron ver un milagro. ¿Queremos ver milagros de Dios? Dios te va a llevar a lo extremo para que puedas ver un milagro. ¿Quieres ver que Dios es poderoso? Tienes que estar en una situación complicada para que veas el poder de Dios. La Biblia no habla de que las mujeres o los hombres de Dios hayan estado sentados en su casa rascándose la panza esperando a ver cómo el mar se abría, o ver cómo descendía el maná del cielo, ¿sí? O ver cómo la que era estéril tenía hijos. No, tuvo que haber un dolor, tuvo que haber una necesidad, tuvo que haber un clamor para que Dios mostrara su poder, para que Dios respondiera, para que Dios le dijera a una persona o a una nación quién era Él. Adorar a Dios, hermanas amadas, es eso. En todo momento, no callar.
no cesar, no secarnos, no, por el contrario, es avanzar, amén, es agitarnos, ¿sí? Es poder entender que no podemos comprar un milagro de Dios, no podemos comprar la presencia de Dios, no podemos comprar su gloria. No puedes decirle al Señor: Señor, ahí te van mis diezmos para que me bendigas. No, te doy mis diezmos porque estoy agradecida contigo, sí. Señor, voy a venir a la iglesia todos los domingos y tú me concedes este milagro. No, porque Dios no puede, como yo les digo a mis hijas, no voy a hacer una, se me fue la palabra. Yo no estoy, ¿cómo les digo a la chiquita? Cuando me dice: a ver, mamá, mira, vamos a hacer esto. Le digo: yo no hago tratos. Yo no hago tratos. Ya te dije que no, y no es no. Dios no hace tratos contigo. Dios no necesita que nosotras queramos como que doblarle la manita para que Dios nos bendiga. No. Dios quiere ver tu corazón. Nos bendice todos los días, nos bendice. Todos los días. Muestra su gloria todos los días. Hace milagros en tu vida todos los días. No los que tú quieres, pero Dios hace milagros todos los días. Y todos los días Dios te bendice. Y todos los días Dios se manifiesta a tu vida. La pregunta es: ¿yo adoro a Dios todos los días? Sin importar si hoy fue un día bueno o un día malo. No, hermanas, no tenemos y no podemos callar. Amén. Para que nosotras podamos permanecer en la presencia de Dios y podamos verdaderamente experimentar esa adoración genuina, tenemos que permanecer en Él y debemos de tener fe. Repita conmigo: fe. ¿Qué es la fe? Alguien ya se lo sabe, lo que dice Hebreos. ¿Qué es la fe? Y entonces, ¿por qué dudamos? ¿Usted cree que Dios es poderoso? A ver, ¿usted cree que Dios es poderoso? Entonces, ¿por qué lucha? Porque Dios no le ha contestado. Señor, ¿cuándo te acordarás de mí, Padre? Y el Señor dice: pues cuando dejes de quejarte y empieces a disfrutar mi presencia. Dice el Salmo, dice: deleítate en el Señor. Deleítate. ¿Qué es deleitarse? Disfruta de la presencia de Dios. Que anheles ya estar en la presencia de Dios. Dice: deleítate en el Señor. Ay, es el congreso, no me lo puedo perder. Van a estar las hermanas. Voy a escuchar a Laurita alabar a Dios. Gloria a Dios, tienes admiradoras, ¿sí? Voy a ver a Jazz. Voy a ver a Delia. No me lo puedo perder. Deleítate en el Señor. Ay, me tocaron los niños. Deleítate en el Señor. Ay, pero ¿por qué siempre me mandan a los baños? Deleítate en el Señor. Tenemos que aprender a disfrutar su presencia en todo momento. Cuando yo conocí al Señor, me mandaron darle clase a los niños y yo no sabía darle clase a los niños. No sabía. Por la gloria de Dios, esos pequeñitos que hoy hasta se casaron, ¿verdad? Se acuerdan y me dicen: Esme, me acuerdo cuando me dabas clase. Y yo: ¿de veras te acuerdas? ¿Verdad? Es algo que yo quisiera borrar, ¿verdad? Porque yo no tenía idea. A mí me mandaron así. Ni clases de maestra había recibido. Pero ¿sabe una cosa? Yo creía que sí podía, yo creía que era buena. Yo iba con los niños, ¿verdad? Y les dije: enséñenme canciones de niños. Y me enseñaron algunas canciones de niños. Y pues yo les daba la clase como Dios me dio a entender, ¿verdad? Pero yo lo disfrutaba tanto. Lo disfrutaba, me gustaba. Cuando yo conocí al Señor, para mí fue algo tan increíble, porque les vuelvo a repetir, supe lo que era tener un papá. Y entonces dije: yo voy a hacer por mi papá todo. Todo. Si me dicen que tengo que venir a las 6 de la mañana a barrer, yo voy a venir. Si me dicen que me toca a los niños, yo voy a venir, porque yo estaba enamorada de Dios y me deleitaba en su presencia. Deleítate.
Eso dice la palabra, así empieza, deleítate en el Señor. Y entonces, ¿cuál es la otra parte? ¿Y Él qué? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es? Deleítate en el Señor. ¿Cuál es el deseo de tu corazón, hermana? Sí, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Alguien me puede decir por qué ha estado orando? Sí. Deleítate en el Señor. Deleítate. Dice, deleítate, disfrútalo. Disfrútalo. Y entonces cuando aprendemos a disfrutar su presencia, cuando empezamos a adorar a Dios, sin importar lo que ocurra, entonces, solo entonces, Dios concede las peticiones de tu corazón y Dios no tarda su promesa. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Deleitarme, disfrutar su presencia, adorar a Dios en todo momento, no dejar que la situación que estoy pasando impidan que mis labios se cierren. Adora a Dios en todo tiempo, no calles, deja que su gloria te envuelva, deja que su presencia te envuelva, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te vuelva a enamorar. Óigame, es tan bonito cuando Dios te empieza a enamorar, porque tú abres su palabra y dice que tú eres su especial tesoro, que eres la niña de sus ojos, que Él está siempre atento a la voz, ¿verdad? A Dios no hay nada que más le agrade que hacer esto. ¿Qué dices, Delia? Cállense, voy a hablar con Delia, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, todos los días. Entonces, amadas hermanas, tenemos que aprender a deleitarnos en su presencia y no callar, no dejar que las cosas que el mundo nos ofrece o las cosas que el mundo hace que nos tengan agobiadas impidan que nuestros labios se abran, impidan que nuestras acciones como hijas de Dios se puedan manifestar. Tengo que adorar a Dios en todo tiempo, siendo la mejor mamá, siendo la mejor empleada, siendo la mejor jefa, siendo la mejor amiga, que yo les repetía. Hay que adorar a Dios en todo momento y con todo lo que tú haces, con todo lo que tú eres. No calles, no dejes que tu mal humor calle tu adoración. No, entrégaselo al Señor. Y le voy a contar algo, pero que quede aquí entre nos. ¿Me promete que queda entre nos? Yo soy un poco desesperada. Y pues sí, soy chillona, ¿verdad? Pero soy muy desesperada, ¿sí? Y antes me enojaba muy fácilmente, hoy ya no tanto. Es algo con lo que yo batallo, ¿sí? Y me decían mi vida y yo ya estaba así. Pero gracias a Dios, que es tan bueno y que me ama, me dio un esposo muy paciente conmigo. Entonces, al principio, cuando estábamos recién casados, pues yo luego hacía cosas que a mí no me agradaban o que sentía que me lastimaban y yo quería pelear, ¿verdad? Y yo, es que Manuel, tú hace rato me hiciste así, yo sentí muy feo. Y me decía, a ver, tranquila, cálmate y luego hablamos. No, hablemos ahora, ¿verdad? Ahorita, porque tengo muchas cosas que decirte. Al ratito, porque ahorita no piensas. Y yo oré a Dios y le dije, Señor, yo ya no quiero ser así, porque esto me ocasiona muchos problemas. ¿Y saben qué pasa? Así es que cuando usted vea que yo hago esto, es porque Dios está ahí obrando. Yo le dije, Señor, yo ya no quiero, porque yo lastimaba mucho con mis palabras. Dije, Señor, yo ya no quiero que mi boca me gane, que mis emociones me dominen. Cuando yo esté enojada, Señor, frena mi lengua. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando yo quería, pero es algo que yo le pedí a Dios con todo mi corazón, porque yo era así muy fea. Entonces cuando yo quería pelear, ¿sabe qué hizo el Señor? Me frenaba mi lengua y yo empezaba a tartamudear. Y no podía yo hablar. Y me daba más coraje. Pero entonces es cuando Dios me decía, ¿no me pediste ayuda, Esme?
Y yo, y entonces ya cuando yo me enojo, mi esposo no me dice nada, se me queda viendo y le digo, al ratito hablamos. Y me tengo que calmar, Yo tengo que adorar a Dios en todo momento, no puedo darle lugar, ¿sí? Ya que me calmo y que me doy cuenta que yo tuve la culpa, ¿verdad? Ahí viene lo que cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, sí, quiero pedirte perdón, ¿verdad? Pero tú también, no es cierto, sí. Pero tenemos que aprender a adorar a Dios en todo momento y pedirle ayuda a Dios. Cuando tú estés batallando con algo, pídele ayuda al Señor. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. En el corazón de Dios no está el que tú peques o el que tú te equivoques o el que tú te resbales, no. Lo increíble de nuestro Dios es que Él siempre tiene el plan B. Te caíste, sí, Señor, me resbalé bien feo, dame tu mano, hija, te limpio, ya no lo hagas más, Señor, ya no lo voy a hacer más. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, ¿Dios qué? ¿Dios qué? Un corazón contrito y humillado, Dios. Dios no te va a despreciar, Dios no te va a desechar. Entonces, amadas hermanas, yo quisiera que hoy pudiéramos entender que adorar al Señor y que dejar que la gloria de Dios nos envuelva tiene que ver con que nosotras podamos rendirnos delante de Él, y que es indispensable tener la fe suficiente para creer que Dios se va a manifestar cuando yo le adoro, cuando yo le exalto, cuando yo levanto mis manos, cuando yo le busco a través de la lectura, cuando yo busco congregarme, cuando yo busco que Dios me aconseje a través de la vida de mi pastor. Dios va a manifestarse, pero yo tengo que ser una mujer de fe, tengo que dejar que la fe se pueda activar en mi vida para que entonces Dios se pueda manifestar en nuestros corazones. Amén. La manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Es la manifestación de Dios mismo aquí en medio de la iglesia, en medio de nosotras. Amén. Dios, platicaba yo con la hermana Miriam y le decía, Dios nos hizo a nosotras como mujeres muy especiales, porque cuando, yo no sé el pastor Jonathan, pero yo creo que no me va a dejar mentir, pero cuando él empezó la obra, yo creo que había más mujeres que hombres, pastor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio a nosotras el que nosotras podamos ser más sensibles a las cosas espirituales. Dios nos hizo más sensibles que a los hombres. Dios nos dio esa sensibilidad para poder experimentar el amor de Dios, para poder experimentar su presencia. Dios nos hizo especiales, amadas hermanas. Dios no nos menosprecia. Dios, siempre que va a empezar la obra, empieza con las mujeres. ¿Quiénes son las primeras en llegar a una reunión de oración, pastor? Las mujeres. ¿Quiénes son las primeras que se avientan a ser líderes? Las mujeres. ¿Quiénes son las primeras que empiezan a ayunar en la iglesia? Las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada habernos creado así sensibles a su presencia. Porque si nosotras que tenemos hijitos, ¿verdad?, les enseñamos esa sensibilidad, si tenemos hijitos varones, ellos van a aprender a adorar a Dios a través de nosotras, de enseñarles, ¿sí?, de conducirlos, ¿sí? Pero es importante que nosotras podamos, como iglesia, como mujeres, a tener una adoración sobrenatural. Y le voy a pedir a mi hermana, al grupo de alabanza, que pueda pasar. Debemos de aprender que en medio de la alabanza, ¿sí?, es importante que nosotras podamos desprendernos de todas las cosas que muchas veces traemos y dejar que la gloria de Dios se manifieste.
permitir que la presencia de Dios pueda fluir. Dios siempre quiere moverse, Dios siempre quiere manifestarse, Dios siempre quiere traer salud a la vida de todas las personas que se reúnen. Dios siempre quiere reconciliar, Dios siempre quiere derramar bendición sobre cada una de nosotras, porque así es Dios.